Bueno, nosotros en el video anterior habíamos hecho este tipo de conexión, que es una conexión bastante básica. Bueno, como pueden ver, no tiene nada del otro mundo, simplemente tenemos 4 variables en donde estamos guardando el nombre del host, el usuario, la contraseña y a la base de datos en la que nosotros nos estamos conectando. Luego, dicha conexión la estamos guardando en nuestra variable conexión. Hacemos un if para verificar si la conexión nos está devolviendo un false o no. En caso de que nos devuelva un false, bueno, acá nosotros estamos revirtiendo ese false a true para que entre en este if y simplemente encontrarnos con un die para que muera todo. Y si no, no va a entrar entonces por este if porque no nos devolvió un false la conexión porque todo anduvo bien y mostramos un eco que dice conexión establecida y luego cerramos dicha conexión. Yo les comenté que esta es una manera de conectarnos, pero no es la manera más segura ni recomendable de conectarnos a nuestra base de datos. Para este próximo ejemplo que vamos a estar viendo, o este próximo video, vamos a cerrar ya este archivo de conexión, vamos a quedarnos con este de consulta, vamos a abrir acá nuestra etiqueta de PHP y lo que vamos a hacer es un ejemplo utilizando una conexión un poco más decente. Hay 10.000 millones de maneras de conectarnos a la base de datos. Bueno, siempre va a ser la misma función. A lo que me refiero es a la estructura, al script, al código que nosotros vamos a escribir para conectarnos a la base de datos. Vamos a tener 10.000 opciones diferentes de hacerlo. Ahora, ¿cuál es más segura? ¿Cuál es más difícil? ¿Cuál es más compleja? Siempre dependerá de nuestro proyecto, de nuestras habilidades, de nuestros conocimientos y de nuestras ganas en muchas ocasiones también. Bueno, para este ejemplo, primero vamos a llamarnos de igual manera a 4 variables. En este caso vamos a llamarla host para tener el nombre del host donde nosotros vamos a tener nuestra base de datos, que como ya aprendimos es localhost, pero en este caso vamos a colocarlo entre comillas, como debe ir, localhost. Vamos a tener una variable también. Esto, bueno, lo hago de manera repetitiva para ir ejercitándonos e ir agarrando ese músculo, ¿no? Y acostumbrarnos justamente a hacer esto, porque esto es algo básico al momento de que nosotros nos conectamos a una base de datos. Bueno, luego llamamos al usuario que dijimos que era root. En este caso, esto va a variar dependiendo obviamente la base de datos a la que ustedes se estén conectando, pero por default, si no han tocado absolutamente nada, siempre va a ser root. Luego viene la contraseña, entonces aquí llamamos a password, que como les comenté en el video anterior, normalmente viene vacía. Por default tenemos una contraseña en blanco. Y luego tenemos la base de datos, entonces aquí la podemos llamar database a esta variable y le vamos a colocar en este caso la base de datos que nosotros creamos llamada YouTube. Listo, ahí tenemos entonces nuestras 4 variables que vamos a estar necesitando. Bueno, aquí déjenme escribir esto de manera correcta. Ahí está, ahora sí. Bueno, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a crearnos otra variable que la vamos a llamar MySQLi. Acá nosotros le vamos a asignar el valor de nuestra función nativa de PHP llamada MySQLi-init. Acá está, init. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Si nosotros le colocamos el mouse por encima, vemos que nos dice que va a inicializar una conexión MySQLi y nos va a estar retornando, que esto es lo más importante, esto es lo que realmente importa, un recurso para utilizar con la función MySQLi Real Connect. Esto nos va a servir a nosotros para hacer una conexión a nuestra base de datos, obviamente. ¿Y qué nos va a estar retornando esta función? Bueno, como pueden ver, esta función MySQLi init nos va a retornar de igual manera un objeto MySQLi, así como nos devuelve el mismo objeto MySQLi Connect, pero en este caso estamos utilizando MySQLi init. Es como para inicializar, sí, digamos, preparar el terreno de nuestro script para una conexión a MySQL, a nuestra base de datos, básicamente eso. Entonces, si todo va bien, si se inicializa bien, entonces nos va a volver un objeto MySQLi y si no, nos va a volver un booleano con el valor de false. Eso es todo lo que va a hacer nuestra función. Ahora, ¿qué parámetros va a recibir esto? No hace falta que le pasemos ningún parámetro, como pueden ver acá. Así que, listo. Ahí ya entonces hemos iniciado nuestro terreno o hemos preparado nuestro terreno para nuestra conexión y todo ese valor, que como vimos puede ser un objeto o puede ser un false, lo vamos a almacenar en nuestra variable MySQL. Ahora lo que vamos a hacer es una pequeña confirmación utilizando nuestro querido if y en este caso le vamos a preguntar qué es lo que tenemos en esa variable que recién creamos MySQLi. Entonces vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos en el video anterior. Aquí esto nos va a volver un objeto MySQLi o nos va a volver un false. El false nosotros lo vamos a estar revirtiendo. ¿Para qué? Bueno, con la única y exclusiva intención de que si tenemos un false allí, lo vamos a pasar a true y puede entrar en este if. Y cuando entre en este if, quiere decir que tenemos un error de conexión. Bueno, en este caso no de conexión, sino de inicialización de nuestro MySQLi. Y si ese es el caso, entonces vamos a hacer un simple die. ¿Listo? Ahí moriría todo, ¿sí? Bien, ahora,
Si no pasa por ese if, quiere decir que nuestra función nos devolvió un objeto MySQLi de manera correcta, es decir, nos devolvería este objeto que tenemos acá. Y en ese caso podemos hacer una conexión, pero no vamos a llamar a MySQLi Connect como hacíamos en el video anterior, porque recuerden que aquí esto nos está diciendo que vamos a estar preparando el terreno para utilizar la función, esta función que tenemos acá, MySQLi Real Connect. Esa función es la que vamos a estar utilizando aquí. Bueno, para ello vamos a llamar a otro if, vamos a hacer otra confirmación y aquí vamos a llamar a nuestra función MySQLi-Real Connect. A ver si me sale, así, acá está. Y esta función, como ustedes pueden ver en pantalla, nos va a estar pidiendo una serie de argumentos, porque aquí sí que vamos a conectarnos o a tratar de conectarnos a nuestra base de datos. Entonces vamos a verlo de una manera un poco más elegante, vamos a pasarle el mouse por encima y aquí lo tenemos. ¿Ven? Primero nos dice que va a abrir una nueva conexión a nuestro servidor. Perfecto. Y después aquí nos está diciendo todos los argumentos que puede recibir esta función y nos está diciendo también el tipo de datos. Algo importantísimo es esto que tenemos acá. Vean que parte de los argumentos que nosotros debemos pasarle es justamente nuestro objeto MySQLi, que en este caso nos devolvió MySQLi init, en caso de que se inicializó todo bien. ¿Ven? Entonces, aquí, cuando nos devuelve este objeto, nosotros se lo vamos a estar pasando aquí como argumento porque vean que nos los pide. Aparte de eso, también nos pide nuestro host, el usuario, la contraseña y la base de datos. Bueno, y todo lo demás, como explicamos en el video anterior, el puerto en caso de que ustedes tengan otro puerto, pero si tienen el puerto por default 3306, no hace falta que se lo pasemos y no vamos a estar utilizando socket y en este caso tampoco vamos a estar utilizando banderas. Esta función MySQLi Real Connect lo que va a hacer es devolvernos un booleano, como podemos ver acá. Bueno, listo, vamos entonces a pasarle dichos parámetros. Primero, como vimos, debemos pasarle nuestra variable MySQLi que va a tener el objeto. Si en caso de que no haya entrado por acá, por este if, y no se haya muerto todo, entonces le vamos a pasar lo que tenemos en nuestra variable MySQLi, que sería el objeto. Como segundo argumento, bueno, vamos a pasarle el host a donde nos queremos conectar, donde está nuestra base de datos, en este caso el localhost. Luego vamos a pasarle el username, entonces acá vamos a llamar a nuestra variable username. Luego vamos a pasarle el password que estamos utilizando, lo tenemos en la variable password que está totalmente vacía. Y luego le podemos pasar database o base de datos. Listo, ahí tenemos. Ya esto nos estará devolviendo, como vimos, un booleano. Toda esta función nos estará devolviendo un booleano. Recuerden que si le monto el mouse por encima, vean que acá nos está diciendo te voy a dar retornar un booleano, es decir, un true o un false. Entonces, como ya yo sé que esto me va a volver un false en caso de que no se pueda conectar, entonces yo quiero verificar eso, si no se puede conectar. ¿Cómo yo puedo revertir esto entonces? ¿O cómo puedo tomar todo esto y verificar si me está volviendo un false y entrar dentro del if? Bueno, es muy sencillo. Si esto nos devuelve un false, nosotros lo que tenemos que hacer es revertirlo aquí. Entonces, ese false aquí lo estaríamos convirtiendo en un true. Lo mismo que estamos haciendo acá arriba, lo mismo que hicimos en el video anterior, y como ahora todo lo estamos revirtiendo a un true, entraría en nuestro if. Y eso lo hacemos ¿con qué intención? Con la intención de simplemente entrar en el if y matar toda nuestra conexión porque hubo un error, ¿sí? Nos devolvió un false nuestra función MySQLi al tratar de conectarse. Entonces ahí nuestro script muere. ¿Por qué? Porque no se pudo conectar a la base de datos. Obviamente ustedes pueden ahí personalizar este error y demás. Bueno, eso es en caso de que haya algún error. Pero si no hay ningún error y no entra en este if tampoco, en principio, si no entra en este if, entonces va a seguir su script y va a venir para acá y va a tratar de conectarse. Si se logra conectar, entonces nos va a retornar esa función un true y ese true, como está tomando este símbolo de interrogación acá o esta negación, ese true lo va a transformar en un false y no va a entrar en este if y va a seguir con el script. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Bueno, ya aquí nosotros podríamos hacer nuestra primera consulta. Y para hacer nuestra primera consulta, ya yo me he creado acá en nuestra base de datos que estamos utilizando de prueba, que la llamamos YouTube. Vean que tenemos nuestra tablita de usuarios. Ya yo me creé estos dos usuarios, que es Juana de Arco y Hércules. Si yo, por ejemplo, me vengo para acá arriba, o ustedes pueden editar esta consulta también, o directamente, vamos a suponer que están abriendo la base de datos o el PHP-MyAdmin desde cero, lo que tienen que hacer es venirse a su base de datos, la despliegan, se vienen a la tabla de usuarios y acá le va a aparecer esta vista, le pueden dar a esta pestaña que dice SQL y les va a aparecer esta consulta que está acá. Esto lo voy a hacer de una manera muy básica, pero para que se pueda comprender de manera
correcta. Bueno, aquí no me sale la opción de copiar, qué raro. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar, copio con control C y ahora le voy a dar aquí a Go. Esto lo que va a hacer es traerme justamente todos los usuarios que yo tengo en mi tabla usuarios, que en este caso son Juana de Arco y Hércules. Vean que aquí me lo está diciendo. Bueno, esta consulta yo la quiero hacer desde mi código. Quiero hacerla desde mi código y mostrarla acá en mi archivito. Vean que se llama consultas.php. ¿Cómo yo puedo hacer esa vueltita? Vámonos acá a nuestro código entonces. Recuerden que me copié la consulta, la voy a pegar acá. Esto es una simple consulta que estamos haciendo. Esto es una simple consulta SQL. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Esa consulta la voy a guardar en una variable. Entonces aquí me voy a crear una variable llamada query, ¿sí? Para asignarle justamente el valor de este string, que es una consulta, que ya vimos qué es lo que hace esa consulta. Listo. Ahí estamos envolviendo absolutamente todo en un string, porque necesitamos envolverlo en un string. Bien, perfecto. Ahora, esto yo lo voy a quitar de acá y esto yo también lo voy a quitar de acá porque no es necesario. Y este where tampoco es necesario, pero lo vamos a dejar como para no, o mejor dicho, como para modificar lo menos posible la consulta, que ya vimos que es lo que hace. Esto, para los que tengan conocimiento de SQL, les puede ser extra fastidioso, pero lo explico porque no todo el mundo tiene conocimientos de SQL. Entonces, bueno, ya sabemos ya qué es lo que hace esta consulta, ¿verdad? Nos va a devolver de nuestra base de datos todos los usuarios que nosotros tenemos. Ah, se me pasó algo por alto. Si ustedes de casualidad no tienen ningún usuario acá, lo que pueden hacer es venirse para acá a esta pestañita que dice Insert, porque bueno, esos dos usuarios yo los inserté tras cámaras o tras bambalina. Y aquí no coloquen nada en el ID porque ya lo colocamos como auto incremental. Esto lo va a hacer la base de datos en automático. Entonces lo que van a hacer es aquí en los tres campos restantes, que es el de username, email y password, acá van a colocar los valores de los usuarios que ustedes quieran. Entonces aquí colocan Pepito, colocan el email de Pepito y la contraseña de Pepito. Y lo mismo para el segundo campo. Si ustedes quieren agregar más campos, bueno, aquí le dicen que agreguen más campos, le dan acá, ¿sí? Toda la fila que ustedes quieran agregar. Por lo menos ahí tenemos 2, aquí tenemos 3 y así sucesivamente. Pueden ver que se van agregando más filas. Después que agreguen todos los usuarios que quieren tener, le dan aquí en Go y se va a agregar todos los usuarios. Yo nada más creé esos dos que estamos viendo acá, que es Juana de Arco y Hércules. Una vez que ustedes tengan esos usuarios, que no es nada del otro mundo como pudieron ver, Insert, aquí colocan el valor, valor, y aquí le dan a Go, o acá, cualquiera de los tres botones van a hacer exactamente lo mismo. Se vienen a Browse como para verificar de que se insertaron los usuarios y ahí lo van a tener. Luego se van a venir a esta pestañita que dice Edit, van a copiarse esa consulta SQL que está allí y se la van a traer a su código, que básicamente es esto. Lo único que le quitamos acá fue el símbolo ese raro que parece una comilla simple. Es todo lo que hicimos. Ya está. Bueno, una vez que le asignemos a nuestra variable query esa consulta que estamos haciendo, que es nuestra primera consulta, entonces podemos continuar con nuestro script. Ahora, para ello, vamos a crearnos acá otra variable que la vamos a llamar result. Entonces, result va a ser igual ¿a quién? Bueno, va a ser igual al resultado de nuestra query. Pero, ¿cómo obtengo eso? ¿Cómo yo hago eso? ¿Cómo lo logro? Es muy sencillo. Aquí vamos a estar llamando a nuestra función mysqli-query y entre paréntesis, si nosotros le ponemos el mouse por encima, vean que va a recibir una serie de parámetros y esto simplemente va a estar retornando un record set o result set, que básicamente es una serie de resultados dependiendo de la consulta que nosotros estamos haciendo. Eso es todo, ¿sí? O va a retornar un booleano que normalmente va a ser un false en caso de que todo haya salido mal, de que no se haya podido hacer la consulta. Pero, ok, eso es cuando nos retorna algo que todo se conectó de manera perfecta, fue la base de datos, hizo la consulta y nos devolvió algo. Bien sea un error, que sería un false, o bien sea los resultados de la consulta que estamos haciendo a nuestra base de datos. Pero, ¿qué es lo que necesitamos pasarle como argumento? Bueno, aquí tenemos un objeto MySQLi, la consulta que estamos haciendo y ya lo demás es opcional, que este result mode es opcional. En este caso no hace falta especificárselo porque vean que por default tiene el valor de la constante MySQLi store result, que básicamente van a ser todos los resultados que se van a estar mostrando, básicamente. Pero ese tercer parámetro no lo vamos a estar usando. Vamos a utilizar estos dos en principio. Para lograr dicha conexión debemos pasarle nuestro objeto MySQLi y nuestra query. Ambas cosas ya las tenemos. Aquí tenemos nuestro objeto MySQLi, que yo lo que voy a hacer es copiármelo, lo voy a pegar acá
y como segundo argumento le voy a pasar nuestra query que la tenemos almacenada en nuestra variable query. Yo copio y lo pego acá, guardo cambios y ahí ya tenemos entonces nuestra consulta. Vamos a tener un resultado que lo vamos a tener en nuestra variable result. Ahora vamos a verificar si la consulta fue exitosa. Eso lo podemos lograr a través de un if, else, tranquilamente. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar en el if si tenemos un true en la variable resultado. En caso de que tengamos un true, quiere decir que todo fue de manera exitosa. Para ver el resultado de nuestra query, es decir, para ver básicamente nuestros usuarios, podríamos utilizar la función, vamos a utilizar aquí una función temporal, por así llamarla. Y vamos a llamar aquí a esta variable row, que va a tener la función mysqli-fetch, bueno, si lo escribo bien, fetch row, ahí está. Esta función, si nosotros le ponemos el mouse por encima, podemos ver que nos va a pedir un objeto mysqli-result, que nosotros en este caso lo tenemos almacenado en nuestra variable result. Eso es lo que nos está pidiendo, básicamente la consulta que hicimos. Y nos va a estar retornando un array, un booleano o un null. Bueno, vamos a agarrar entonces acá esta variable result que tiene el resultado de nuestra consulta y se lo pasamos allí a nuestra función mysqli-fetch row. ¿Qué va a hacer nuestra función mysqli-fetch row? Básicamente colocarnos u obtener toda la fila de el resultado de la consulta que estamos haciendo. Entonces, ese resultado de esa fila, de ese registro, lo vamos a estar almacenando acá. Y como ya vieron, eso va a ser un array. Bien, perfecto. Ahora, yo aquí abajo podría hacer un simple eco de lo que tenemos en nuestra variable row, que ya sabemos que es un array, y yo sé que ese array puntualmente o mínimamente va a tener un índice 0. Mínimamente. Entonces, por ahora vamos a dejarlo allí. Y supongamos que ese índice 0, por ahora en nuestra base de datos, representaría la columna del ID, que es la primera columna. Es el índice 0. El índice 1 va a representar el username, el índice 2 el email, el índice 3 el password. Por ahora deberíamos de ingresar o imprimir a través de ese eco simplemente el registro de la columna ID. Perfecto. Vámonos a nuestro else y acá en el else es en caso de que haya un error al momento de nosotros hacer esta consulta, así que no entre entonces justamente por este if. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, no sé, un simple eco que diga lo siguiente: un error en la consulta, ya está, así nomás. A esto le falta, señores, a esto le falta, pero vamos a dejarlo por ahora así y vamos a ver qué es lo que sucede. Yo me voy a ir al navegador y voy a actualizar acá. Actualizo y vean que aquí tenemos un 1. Bueno, a esto le hace falta más un. Vamos a colocarle a 150 y ahí vemos un 1. Perfecto. Ahora me voy a volver a mi código y voy a colocar acá ahora un salto de línea. Voy a concatenar esto. Por eso dije que esto va a ser momentáneo, porque esto hay una mejor manera de hacerlo. Hago este ejemplo y ya hacemos esa segunda manera. Vamos a colocar acá ahora el índice 1 y acá abajo vamos a colocar el índice 2. Ahí está, guardamos cambios, regresamos a nuestro navegador, actualizamos y aquí tenemos índice 1, luego tenemos a Juana de Arco y luego tenemos a Juana. Son 4 elementos, como podemos ver acá: el ID, el username, el email y el password. Nos faltaría justamente el password, entonces vamos a agregarle acá nuestro password. Lo ponemos acá, perfecto, ahí ya está corregido, era 3, vamos de vuelta al navegador y aquí tenemos todos los registros, tenemos el ID, el nombre, el email y la contraseña. Perfecto, pero ya aquí nosotros tenemos un problema, es el siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero imprimir los valores de, por ejemplo, de Hércules? ¿Cómo podría ser? Porque lo que estoy haciendo acá es imprimiendo una fila. Gracias a Fetch Row, lo que estoy imprimiendo es una fila. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer ahora para imprimir la siguiente fila? Bueno, ya esto allí se empieza a complicar muchísimo más. Yo les recomiendo que si ustedes quieren o necesitan imprimir una sola fila, bueno, utilicen Fetch Row de esta manera y están llamando los índices de cada fila. Y como pueden ver, todo se va a imprimir sin ningún problema. Pero si ustedes necesitan imprimir el resto de los elementos, por ejemplo, Hércules y los otros usuarios que ustedes tengan en su tabla, no utilicen esa función. No la utilicen porque no les va a funcionar. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos solucionar ese problema? ¿Qué función es la que tenemos que utilizar? Bueno, es la siguiente. Vamos a refactorizar todo este código. Vamos a dejar esto hasta acá. Vamos a dejar únicamente a nuestra variable row
Bueno, de hecho, vamos a quitarla y vamos a hacer todo de vuelta. Vamos a trabajar a través de un ciclo while. Entonces aquí vamos a llamar a nuestro ciclo while. Vamos a utilizar autocompletado. Perfecto, ahí tenemos. Ahora vamos a llamar de vuelta a nuestra fila o a nuestra variable row. ¿Quién es row? Bueno, row va a ser el resultado que nosotros tengamos en nuestra función mysqli-fetch. ¿Sí? Hasta ahora parece que se llama exactamente igual. Pero en este caso vean que nosotros tenemos diferentes funciones que son llamadas a través del método o de la función mysql-fetch. Tenemos fetch all, row, que fue la que utilizamos recién, array, assoc, file, column, file, etc. Tenemos una banda. Entonces, ¿cuál es la que vamos a estar utilizando en este caso? Fetch assoc. Esto nos va a dar la flexibilidad de que nosotros vamos a llamar a nuestros arrays a través de sus nombres de índice, es decir, vamos a estar utilizando arrays asociativos, entonces ya no vamos a ingresar al índice 0, 1, 2 o 3, sino al índice ID, nombre, email, etc. Adicionalmente, esto va a recorrer toda la matriz, es decir, si la consulta nos devuelve 47 registros, 1, 2 o 3 o 1.000.000, los va a recorrer sin ningún problema. Eso quiere decir que si tenemos en este caso dos registros, es decir, estos dos que estamos viendo acá, bueno, nosotros vamos a poder recorrer esos dos de manera automática sin tanto problema utilizando fetch assoc. Bien, ahora, ¿qué parámetros va a recibir fetch assoc? Bueno, va a recibir de igual manera el parámetro que tenemos en nuestra variable result, igual que el anterior, ¿sí? Listo, es decir, va a recibir lo que nos devuelva nuestra consulta acá, que tenemos almacenada en nuestra función result. Listo, así de sencillito. Bien, ahora, ¿qué va a estar haciendo nuestro while en cada iteración? Bueno, aquí ya nosotros directamente podríamos imprimir el valor que tenemos en row, que ya sabemos ya que va a ser los registros o las filas que nos va a devolver nuestra base de datos. Entonces aquí yo puedo llamar a un echo de nuestra variable row tranquilamente. Pero aquí, en lugar de utilizar el 0, el 1, el 2, como hicimos hace ratito, aquí vamos a utilizar, por ejemplo, yo quiero ver el ID, ¿sí? Entonces aquí ya estaríamos imprimiendo el ID. Esto también nos da la flexibilidad de que ahora yo aquí puedo concatenar y decirle, mira, esto va a ser el ID, por ejemplo. Entonces esto lo vamos a concatenar, Vamos a colocarle aquí unos 2 puntos y luego vamos a concatenar el valor que te traigas allí en este índice, en esta vueltita. Perfecto. Podríamos hacer exactamente lo mismo para el email, el nombre y la contraseña. Entonces aquí vamos a sustituir esto y aquí ya no va a ser ID, sino que va a ser el username. Perfecto, acá abajo hacemos exactamente lo mismo. En este caso no vamos a llamar al ID tampoco, sino al email. Y por último, acá abajo, no deberíamos, pero bueno, con fines educativos vamos a llamar al password, ¿sí? Entonces ahí tenemos, vamos a colocar este minúsculo para que todo quede exactamente igual. Perfecto, guardamos cambios y ese es el refactor que le acabamos de hacer a nuestro código. Ahora lo que vamos a hacer es, después que salgamos de nuestro while, vamos a liberar el conjunto de resultados. Eso básicamente es como quitar el puntero de nuestra base de datos, es decir, cuando nuestra función se venga para acá, el puntero, supongamos que el puntero es el puntero literal de nuestro mouse, entonces él va a estar acá y va a estar leyendo. Esto es un registro, todo esto es otro registro y luego ese puntero lo vamos a liberar y ese recurso se libera. Básicamente eso es lo que estamos haciendo. Y aprovecho para comentarles algo que no le comenté anteriormente, que es que la diferencia entre fetch raw, que fue la primera que vimos, y fetch assoc es que el puntero con fetch raw se coloca en cada campo, es decir, en el campo ID, en el campo username, en el campo email y en el campo password, mientras que el puntero que utiliza MySQL fetch assoc es por registro, va a agarrar todo esto y esto es un registro para fetch assoc. Entonces el puntero está acá en primera instancia, luego pasa para el segundo registro, luego para el tercero y así sucesivamente. Y luego con nuestra función MySQL free result vamos a liberar ese puntero para que básicamente para que no consuma más recursos. Entonces nos venimos acá a nuestro código y vamos a liberarlo. ¿Cómo lo podemos liberar? Bueno, ya les dije el nombre de la función, se llama mysqli-free, ahí está, free result. Perfecto. Como argumento le vamos a pasar justamente donde está haciendo la consulta, que en este caso es en la consulta, en la variable result. Listo. Ese puntero allí se libera, básicamente. Bueno, listo. Ese es el refactor que le estamos haciendo a nuestro código. Vean que es supremamente sencillo. No es tampoco tan complicado, ¿no? Ahora, si yo me vengo a mi navegador, para acá, voy a actualizar. Aquí tenemos el ID. Bueno, aquí siempre me falta algo.
Vamos a colocarle acá unos saltos de línea para que esto se pueda comprender mucho mejor. Ahí está, guardamos cambios, vamos de vuelta al navegador, actualizamos y ahí tenemos. Vean que el ID, de hecho, me volvió a faltar un salto de línea. Acá vamos a meterle otro BR porque quiero separar un registro de otro. Entonces acá copio, pego y pego. Vamos a meterle 3 BR, ahí está. Bajamos de vuelta, volvemos a actualizar y tenemos. Este es el registro 1 y este es el registro 2. Aquí tenemos a Juana de Arco y aquí tenemos al señor Hércules. Así de sencillo es como nosotros podemos entonces ingresar a hacer nuestras consultas utilizando un simple select. Ahora, ¿este código se puede mejorar? Por supuesto que se puede mejorar este código. De hecho, lo vamos a hacer. Nosotros podríamos tomar y esta conexión meterla en un try catch para manejar nuestra conexión y nuestra consulta un poco de una manera más profesional. Entonces, por ejemplo, nosotros desde acá todo esto lo podemos encerrar en un try. La estructura try catch vamos a estar utilizando. Entonces, todo esto viene en un try, toda la consulta que estamos haciendo hasta acá, hasta donde liberamos justamente nuestro puntero. Entonces aquí cerramos nuestro try y ahora viene el catch. Llamamos acá a nuestro catch, llamamos, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos nuestras llaves. Este else ya puede volarse, inclusive ese eco también, pero por ahora vamos a subirlo a nuestro catch. Y acá dentro del catch siempre recuerden llamar a nuestra sección. Nuestro section, esto lo aprendimos nosotros en el curso intermedio de PHP. Y aquí vamos a llamar, o vamos a vestir a nuestra variable e de error con todas las propiedades y métodos que tiene nuestra clase sección. Ya va que aquí me está explotando algo. A ver, aquí yo abro mi try. Ok, esto lo estoy... este if viene acá. Aquí me falta una llavecita. Que esta es mi llavecita del try. Ahí está. Ahorita voy a déjame guardar a ver si ahí está. Ahí se acomodó todo el código. Bien, entonces aquí tendríamos nuestro try. Que nuestro try podría tener este eco tranquilamente. Y vamos a concatenarle acá. Lo que tenemos en nuestra variable e. Y aquí si vamos a utilizar un método que ya lo aprendimos también en nuestro curso básico o intermedio, mejor dicho, de PHP. Ahí está. Y ahí tendríamos el mensaje del error. Podríamos también colocarle una línea y demás. Y acá nosotros, como necesitamos cerrar nuestra conexión, podemos colocarle un finally, que como aprendimos en ese video o en ese curso, finally siempre se va a estar ejecutando. Entonces aquí podríamos hacer una pequeña validación y preguntarle que si existe la variable a través del iset, la variable MySQLi, quiere decir que tenemos conexión, y si tenemos conexión, aquí al final de todo queremos cerrarla. Y eso lo podemos utilizar a través de la función MySQLi-close. Págata. Y acá, como argumento, le vamos a pasar donde tenemos la conexión. Y en este caso lo tenemos en nuestro objeto MySQLi. Ese es el objeto que debemos pasarle. Listo, y ahí cierra nuestra conexión. Entonces, aquí tenemos así de sencillita, ahora una manera un poco más controlable nuestra conexión a nuestra base de datos. De igual manera, nosotros esto lo deberíamos de tener en un archivo de conexión. Por ejemplo, aquí en este archivo de conexión deberíamos de tener nuestra conexión. Y acá simplemente llamar a ese archivito a través de un require o un include, como ustedes quieran. Yo les recomiendo un require 11, llamar a esa conexión y después hacer toda la consulta. Ese refactor se los voy a dejar a ustedes para ver si, bueno, practican un poco y dejan un poquito la flojera, ¿no? Pero de igual manera les digo, no se preocupen que yo en el próximo video ya voy a hacer ese refactor, porque para los próximos ejemplos vamos a estar utilizando esta conexión a la base de datos, que es un poquito más escalable, más profesional y entendible inclusive. Pero bueno, hasta acá nosotros llegamos con el ejemplo del día de hoy. De esta manera tan sencilla nosotros podemos hacer nuestra consulta a nuestra base de datos. Sí, seguramente se estarán preguntando, bueno, pero una consulta a una base de datos no nada más es un select como estamos haciendo ahora. Obviamente que no, gente. Pero como pueden ver, el video se hizo bastante largo y no quiero hacerlo más largo. Hasta acá es el alcance del video del día de hoy. Así que vamos a tener un poquito de paciencia y en el próximo video vamos a continuar con las próximas consultas, que es para actualizar, eliminar y modificar algún registro en nuestra base de datos. A ver cómo lo podemos hacer, que ya les digo que con esto que acabamos de ver el día de hoy, ya tienen una buena guía. Lo que por ahí pueden tener dudas es, bueno, ¿qué funciones utilizar? Aquí utilizamos, por ejemplo, la función MySQLi fetch assoc para traernos todos esos registros. Pero, por ejemplo, si queremos eliminar, ¿cómo hacemos? ¿Qué función utilizamos para eliminar? Bueno, es bastante sencillo, es más sencillo de lo que ustedes creen. Si quieren investigar un poco de aquí a mañana, que yo subo el próximo video, lo pueden hacer. Y si no, bueno, lo vemos el día de mañana.
Bueno, como siempre les digo, si me quieren apoyar, por favor suscríbanse al canal, denle like, comenten y compartan con cualquier persona o comunidad que ustedes consideren que este contenido les pueda ser útil. De esa manera me estarían ayudando muchísimo a seguir llegando a más personas en esta hermosa comunidad de YouTube. Bueno, pórtense bien, que anden bien, sigamos aprendiendo entre todas y todos. Nos vemos en un próximo video. Bye.